Bueno, hola Nicolás Pereda, estoy muy contenta de verte de nuevo después de tanto tiempo que no venís por acá por Toulouse para recordarle al público que vos has venido desde tu primera película que tuvo el premio de Cuberta, con ¿Dónde están tus historias? En el 2007. Te ganaste el premio en construcción para la tercera o cuarta película que fue Perpetuo Móvil. Fuiste jurado en el 2010, volviste para una retrospectiva, homenaje que se te hizo en la sección Otra Mirada en el 2013 y ahí presentaste también la película Los Mejores Temas que se tradujo Les Chansons Populaires en francés. Para comenzar, sobre tu película que está en la competencia este año, que se llama Fauna, me parecería bueno como mirar en retrospectiva esta película con respecto a lo que conocemos aquí en Toulouse, porque, bueno, pues hay muchas cosas en comunes, digamos, con tu filmografía, está el homenaje o el trabajo que haces siempre con Luisa y Gavino, los actores cultos de tu filmografía, está tu interés por la familia, los lazos familiares, está el jugueteo entre realidad, imaginación, documental, ficción, ficción de la vida ordinaria, digamos, pero también de cosas extraordinarias, casi que improbables. Y está la economía chiquita, ¿no? Que caracteriza tus películas. O sea, poco presupuesto, supongo también por el hecho de que en todo caso en Fauna sos el director, el productor, el montajista, y bueno, esto me lleva a pensar y sería como la primera reflexión que te plantearía, que haces parte de esos directores que son fieles a sí mismos, o sea, que no tienen una trayectoria ascendente que quiere ir como a un cine más comercial o otro tipo, digamos, de cinematografía. Así que bueno, contame un poco ese compromiso o ese lazo fuerte que tenés con un tipo de cine muy específico. Sí, probablemente ese lazo que tengo con esta manera de hacer las películas tiene que ver con el placer que me produce hacerlas de esta manera y que me produjo cuando inicié a hacer las películas. Y cuando empecé, en mi primera película ya aparecía Gavino, que ahora se llama Lázaro Gavino, que ya aparecía él en esa película y él me presentó a sus dos amigos camaradas de la cuadrilla de teatro que tienen, que ellos son directores de teatro, que son Luisa y Paco y Lázaro. Y, entre ellos tres dirigen una compañía de teatro y cuando los conocí, que fue cuando hice como en la primera película, me dio como una sensación de comunidad que ellos habían armado en torno al arte y la vida, o sea, como que se había juntado mucho qué hacían en su día a día y de qué iba el arte que querían producir. Y me da un poco de envidia incluso como esta cosa que tenían ya muy armada y un poco me sumé a su grupo como periféricamente con las películas, ¿no? Entonces, hacer una película con ellos, cada vez que hago una película con ellos es como regresar a una comunidad, no solamente es como iniciar un proceso, sino es continuar un proceso y es continuar un proceso de arte, pero también es continuar un proceso como de comunidad. Y como no vivo en México desde hace mucho tiempo, también me da como un sentimiento como de que no llego a conocer nueva gente, a ver cosas nuevas, sino que llego como una familia, que es una familia de amigos, digamos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con mi vida y también tiene que ver con que el proceso eh, es muy disfrutable. También tiene que ver con que no tengo, me cuestan trabajo las cosas administrativas y lidiar con mucha gente también. Y entonces es una manera como de poder hacer películas bastante baratas en las que yo puedo tener como todo el control de la parte administrativa. Nadie tiene que estar pensando en esas cosas más que yo, pero y es muy pequeño, entonces como que no se habla todo eso. Y porque no hay mucho papeleo, eh, no hay mucha complicación. Entonces, como que todas estas cosas juntas hacen que a mí, que como que en ningún momento se me ocurra cómo sería hacer las cosas de otra manera, porque para qué hacerlas de otra manera si está buenísimo hacerlas así. Y sí, supongo que si estuviera... Es extraño porque no es que esté
necesariamente conforme con las películas, el producto mismo, ¿no? O sea, como que las películas como película, no como proceso y como parte de mi vida y tal. Eso es más complicado porque, claro, las veo y digo, bueno, podrían ser mejores, podría haber muchas cosas que cambiar, pero no sé exactamente, pero no sé si cambiar los procesos harían, cambiarían las películas, pero no sé si serían mejores o si me gustarían más. Pero nada, por el momento no me importa tanto el producto mientras el proceso sea algo que me llene, que me guste, que sea parte como, que sea algo que es de las cosas más importantes en mi vida, digamos, ¿no? Ujú. Hay cositas que cambian de todas maneras, que han evolucionado un poco. ¿Ah? Tengo como una pregunta sobre la manera como el entorno se presenta en esta película, que me parece que tiene como una presencia mucho más importante que en otras películas. Vos mismo habías dicho en alguna entrevista acá en Toulouse que te interesaba más el personaje que el entorno, y aquí me parece que igual hay el espacio, tanto la frontera, esta idea de frontera que también es como muy mexicana en todo caso desde el exterior, el hotel, el bar, el barrio incluso, adquieren como una dimensión mucho más importante, ¿no? Con respecto a la anterior. Contá un poquito esta... Sí, es una película, incluso es una película más, sí ha cambiado, es cierto, o sea, es una película un poquito más compleja. Generalmente con ellos filmamos en la Ciudad de México y de esa manera, o por lo menos en lugares muy cercanos, de esa manera no tenemos que ir como muchas personas a otro lado del país y bueno, todo eso. Ahora éramos bastantes porque son muchos actores o sea, son pocos actores parecieran, pero de repente empiezan a aparecer más. En total éramos como 7 actores en algún momento, entonces éramos casi un equipo de 14 personas o así, como viviendo en el norte de México como 3 semanas. Y era muy importante todo este espacio porque la película tiene que ver con el imaginario de la violencia en México, dentro de México, para aquellos que no vivimos la violencia directamente, ¿no? O sea, porque pese a que hay una especie de guerra que estamos viviendo en México en este momento, es un conflicto al cual, como muchos conflictos, no lo vivimos de frente gran parte de la población. Digo, gran parte de la población sí, y hay muchísimas víctimas, obviamente, pero si estás en la Ciudad de México, en el entorno en el que yo vivo, no es que uno esté viendo sicarios y, y víctimas de esta supuesta guerra contra el narcotráfico en la que vivimos. Entonces me interesaba esta idea como de estos que van desde el inicio de la película que ves una carretera en la que ellos están nerviosos, no sabes bien dónde están y están evidentemente perdidos, como que hay una manera hay una especie de orientalismo dentro de México, como una otredad, no solamente si estás de fuera de México, sino como que dentro de México también existe el mito del narco, el mito de la violencia en México, ¿no? Ujú. Y, y entonces me gustaban estos personajes que no son de un lugar, que llegan a este espacio con muchas ideas de lo que significa el narcotráfico en México y cómo se ve la violencia en México, y como que se encuentran algo que se parece a lo que se imaginaban, pero no es lo que se imaginaban, porque lo que se imaginan, se lo imaginan a partir de las series de televisión y de las películas, ¿no? Entonces, me interesaba también este juego de representación, de cómo aquello que entendemos como la violencia contemporánea en México está totalmente construida a partir de la tele y de las películas, y cuando se tienen que confrontar a ese espacio en el que ocurren estas películas, de pronto no tiene esa factura a la que están acostumbrados, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el bar en el que filmamos es el mismo bar de una película que se llama El Infierno, de 2010. Es una película de, de Estrada, que es este director que hace como películas muy eh, emblemáticas en el cine mexicano. Son muy, muy de consumo local, pero de hecho, también Alcázar, que creo que en algún momento también en Toulouse le hicieron un foco, que es este actor mexicano
bastante, muy, muy bueno, muy, pero muy caricaturesco de alguna manera, como que se transforma en este como narco, en esa película del infierno, por ejemplo, es como un narco muy, como la idea de un narco, no el narco mismo. Y entonces yo tenía como todas estas ideas que obviamente las películas no puedes, no es una tesis, ¿no? Pero tenía como ideas muy concretas en relación a lo problemático que es esta construcción, esta manera de entender la violencia. Porque por un lado hay una idea a la que le conviene, digamos, al Estado, que es esta idea de que el narcotráfico son unos grupos de poder que sobrepasan el poder del Estado, el poder de los militares, y que son una especie de enemigo común entre la sociedad civil y el Estado, y que esos son los narcos. Y las películas son lo que recrean constantemente, como estos narcos que son como que tienen botas y sombreros y acentos norteños y se visten con, no sé, con pieles y yo qué sé, y que ellos tienen un poder más y que han infiltrado el Estado. Y en realidad lo que ha sucedido es como al revés. Lo que ha sucedido es que el Estado ha infiltrado a la sociedad civil y ha inventado a estos caciques y el Estado es decir, los principales narcos deben de ser expresidentes, presidentes municipales, generales del ejército, así, y estos otros, que son como los pintorescos, son más bien como una especie de, sí, de imagen que le ayuda al Estado a decir ellos son los malos y así se ven. Entonces cuando veas a un señor de traje en el ejército, él es de los nuestros, él es un aliado. En fin, entonces como toda esa idea me interesa, entonces por eso también se introdujo, como por ahí empezó la idea de la película un poco también, como cómo poder hablar de la representación en torno a estos problemas de violencia. Y también empezó por ahí porque pues, Gavino actuó en la película El Infierno, por ejemplo, en 2010, y tenía un papel pequeñísimo, era como que aparecía, gritaba así tres cosas y le cortaban la cabeza. Y esa era su participación, ¿no? Eso era como extraño pensar, claro, estos amigos de las lagartijas del colectivo de teatro necesitan vivir de algo también, entonces yo entiendo que entren en este tipo de juegos, en este tipo de procesos, pero al mismo tiempo hay como, yo que sí, o sea, y ellos también lo sienten, hay como la responsabilidad de la representación no solo recae en los directores y los productores y los escritores, sino que los actores también tienen, no son títeres, digamos, ¿no? O sea, también tienen voluntad, también podrían negarse a ciertas cosas si quizá no las han pensado lo suficiente, o quizá simplemente, bueno, es como un balance de necesito trabajo, el trabajo que ellos hacen en teatro y conmigo no les da para vivir, evidentemente, entonces hacen estas otras cosas. Y Paco en particular, en Fauna, Paco está haciendo la serie Narcos México. Entonces el personaje que él está representando es a él mismo en ese sentido también. Y, y la escena que él hace hacia el principio de la película, en la que tiene como una escena en silencio, que igual es como una escena que para mí es la escena como central de la película, y de las primeras escenas que tenía muy claras, es una escena en la que él recrea igualito una escena que él tiene en Narcos, porque toda esta idea de que no tiene líneas es verdad. O sea, en la primera temporada él no tenía líneas y tiene una escena en la que entra el personaje principal y él pues nada más lo está viendo y está haciendo como ciertas acciones mientras escucha, como que mira a los de alrededor, mientras hay como toda una escena ocurriendo y él tiene nada más como pequeños cortes hacia él. Entonces me divertía que en el momento en el que el papá de la novia le pide que actúe, que haga esa escena en la que es medio absurda, y después cuando le pide que recree otra, que hable, que haga una escena de verdad, él hace esa misma escena, pero se pone en el papel del personaje principal, y yo tal cual transcribí la escena de la serie, porque me gustaba también que dentro de una estética como muy, no sé cómo llamarla, pero quizá eh, minimalista quizá, con interacciones bastante cotidianas, de repente cuando entra un texto del universo de la serie de televisión, de repente el texto suena como muy grandilocuente y como fuera de lugar, como evidentemente
una cosa que está fuera de la realidad. Me gustaba un poquito ese juego de, eh, en fin, y de cuestionar toda como la idea de la representación de la violencia a través de esa pequeña escena. La película después continúa hablando sobre representación en otros términos también, me parece, o sea, no se queda únicamente en el tema de las series y del narco, porque después como en la siguiente escena es con Luisa y su madre y tienen como otro tipo de juego, y después toda la segunda parte de la película es un poco como convertir la película en una serie de narcos, pero a la vez contradecir eso, porque como justamente no se trataba de hacer esa película, entonces era como hacer el gesto de que ahora sí viene la serie como la violencia prometida de la primera parte, pero me gusta la idea, me acuerdo de estarlo escribiendo, era como la idea, voy a hacer un thriller, o voy a decir que voy a hacer como un thriller, y automáticamente voy a negar ese thriller porque se pierde una toalla, y entonces ahora, en vez de matones y desaparecidos y conflictos en torno a la mina y eso que me interesaba bastante, ahora nada más va a ser un conflicto de quién se robó la toalla y por qué no hay jabón en los baños, ¿no? Es como el anti-thriller, el anti-espectáculo total, y yo creo que logras, en todo caso, a mí, yo me reí mucho, por un lado, y me pareció muy inteligente esa manera como plantear la porosidad entre ese mundo imaginario y la realidad más ordinaria, y cómo ese mundo va a infiltrar finalmente la realidad más cotidiana y común, ¿no? Y ahí empezás, no, porque durante toda la película hay un trabajo como del relato dentro del relato, como la bifurcación de relatos, ¿no? Hasta que al final terminar dejando la primera película abandonada, ¿no? Y se encuentran en la última escena. En esa multiplicación de relatos, yo sentía que había también como una especie de puesta en horizontalidad, una cantidad de, o sea, el teatro, el cine, la telenovela, lo popular, popular, un poco kitsch, y también la vida real, o sea, creo que hay como un gesto casi que político también ahí de poner el cine, el teatro y la telenovela y la serie y todo eso imaginario muy popular en la misma mesa, ¿no? Sin ninguna jerarquía. Y la literatura también, que era como parte La de todo literatura total. de este mundo, ¿no? Sí, era una manera, justo también porque me gustaba la idea, o sea, como la idea de representación en general y pensar cómo hay, eh, sí, distintas maneras de aproximarse a eso. Y como yo solía, más para echarme para atrás un poco, como que solía tener como una idea más pura, digamos, de la representación y de la actuación y en mis películas anteriores, quizá antes de Los Mejores Temas, como que siempre había como un mismo impulso, y en Los Mejores Temas, que es la película, yo hice películas entre Fauna y Los Mejores Temas, hice muchas cosas, pero todo lo que hice entre medio eran como experimentos distintos, muchos mediometrajes y otras cosas, y creo que siento que esta película es como una especie de continuación de lo que dejé, digamos, en Los Mejores Temas. Y ahí era la primera vez en la que toda la primera parte es más parecida a todo lo demás que había hecho, que es como una especie de ficción naturalista, y después lo que sucedía en esa película es que a la mitad ocurría más o menos lo contrario de lo que ocurrió en Fauna, que es que se volvía documental la película. Digamos que entraba un personaje que era un personaje que no era de ficción y se volvía como un retrato de una persona. Mm. Y acá sucede como lo contrario, como que estamos en una ficción relativamente naturalista con ciertos matices, y después se convierte como en una ficción un poco más elevada. Pero esta idea de que, ah, lo que una vez que decidí que los personajes iban a ser actores, es decir, que iban a ser, que estos actores iban a actuar de actores, digamos, entonces daba la posibilidad para eso mucho, como para que actuaran, digamos, para que actuaran más allá de lo que generalmente hacemos, que es un poco como que actúan, en general actúan de sí mismos hasta cierto punto, es decir, utilizan sus propias palabras más o menos, o se mueven como ellos generalmente se mueven, se ríen como se ríen. Y aquí había la posibilidad de utilizar el hecho de que eran actores como para ver más tesituras de la actuación, más posibilidades.
y en ese sentido, pues poder jugar un poco con lo que tú decías, ¿no? O sea, como que hay momentos que se sienten mucho más melodramáticos por como ese momento con Luisa y Tere, ¿no? Que es como un momento de una madre y una hija que se confrontan un poco en relación bueno, a todas sus vidas. Digo, está muy reducido a una escena, pero es como una cosa pesada sobre la vida, pero también es sobre la actuación y todo es como muy melodramático. Total. Nicolás, como el tiempo nos apura en este mundo virtual, yo quería que nos hablaras un poquito, sí, porque nos podemos quedar una hora entera o más, Ajá. incluso. Rosendo Mendieta, a mí ese nombre me suena muchísimo, yo no sé dónde lo escuché, porque yo también, pues, ese personaje existe, ¿no? No sé si, o sea, que nos cuentes un poco de ese personaje, donde sale el Rosendo Mendieta, y el último plano, yo siento es algo, es una imagen revisitada, pero tampoco la puedo agarrar, no sé exactamente de dónde sale, pero creo que hay un gesto a lo largo de la película, pero sobre todo ahí donde uno tiene la impresión que está viendo otra cosa, que no es Fauna, es otra película. Es extraño porque justo esos ejemplos, yo también siento que hay algo de algún lugar lo saqué, pero no estoy seguro porque a veces el inconsciente nos traiciona, porque no sé de dónde saqué el personaje Rosendo Mendieta. O sea, era importante esta idea de unir, nada más para cerrar lo de Rosendo, unir el universo de la explotación de los recursos naturales con el universo del narco, como que hay un vínculo que generalmente no se hace, que es decir, que muchos lugares en México en los que de repente explota la violencia no es aleatorio, sino que tiene que ver con que hay minas o hay petróleo es decir, o sea, hay un vínculo allí. Y entonces necesitaba como utilizar algo en la historia que por lo menos tuviera un gesto. Está la idea que está en una mina, están las motocicletas, pero también quería como este activista minero desaparecido, Mm. pero no sé dónde saqué el nombre. Y la escena del final yo supongo que debe de haber varias, es una toma más o menos recurrente en el cine, supongo, ¿no? Hay lluvia, dos personas sentadas atrás, hay una cosa como que desde el cine clásico de Hollywood hemos visto esa toma de alguna manera. Pero hay hay varias otras escenas en la película que son mucho más puntuales, o sea, que yo sé dónde las saqué, no solo lo de Narcos, pero por ejemplo, la escena de la madre y la hija es de Sonata de Otoño de Bergman, tal cual. Hay una escena en la que están, que es como la escena de las mesas en las que se mueven en distintas mesas los actores, como que empiezan en dos mesas y terminan los tres metidos en una mesa medio apretados. Esa escena, Luis al final tiene como todo un texto y es una cosa de Casabetes que saqué, que en Casabetes tiene más sentido, pero cuando lo dice Luisa es imposible de entender, pero que hay unas líneas ahí interesantes. La mujer cantando, Teresa, ¿no? Es Teresa, me hizo pensar a la protagonista de Bamako, pero no sé si lo cachas, como dicen los chilenos, ¿no? La protagonista de... Bamako de Sisako, ¿no? No, No, ¿viste bueno, yo, bueno, porque el plano es largo, fijo, te quedas con ella, excelente. Esa escena es maravillosa. En todo caso, yo creo que es el momento de decirte muchas gracias por Fauna. gracias, Amanda. A todos los que están viendo este video que la vean, bueno, en sus pantallitas chiquitas. Y bueno, Nicolás, me encantaría seguir conversando largo y tendido.